Vamos a hablar con el titular de ATE en Yosfa, Rubén López, para ver cómo está la situación. ¿Qué tal, Rubén? Hola, ¿qué tal? Buen día, Mariano. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿podemos subir un poquito el audio del retorno de Rubén? Se escucha un poquito bajo, no sé si se escucha bajo al aire. ¿Ahí estás bien? A ver, Sí, 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 yo te escucho perfecto. ahí sí, perfecto. No, somos nosotros que creo que te estábamos saliendo bajo. Pero bueno, Ah, Rubén, bueno. ¿cómo es la situación en este momento del IOSFA? Recién decíamos que se cortaron una cantidad de prestaciones médicas. ¿Nos podrías ampliar un poco? Sí. Sí, la verdad que la IOFA hoy por hoy está dinamitada a nivel nacional. Tenemos casi todas las prestaciones a nivel nacional cortadas, como bien decías vos, en San Juan, Mendoza, Mar del Plata, Punta Alta, Trelew, entre otras ciudades, Paraná, Entre Ríos. Ayer justamente hablábamos de Entre Ríos, también está todo cortado. Los hospitales nos han dado de baja la prestación por la falta de pago, ¿no? Claro, es decir, lo que ocurre es que un hospital presta un servicio, por ejemplo, a los oficiales o suboficiales y sus familias, ¿no? A la esposa, a los hijos de un militar, y después de esas prestaciones, IOSFA no las paga al hospital, entonces cortan el servicio. Tal cual, tal cual. Hoy hay provincias que en la cual tenemos alguna prestación, como sería una guardia médica, que son las que tienen algunos hospitales militares. En las provincias que no tienen hospitales militares, directamente el afiliado a la IOFA está completamente abandonado. Y el caso que vos mencionabas, por ejemplo, de esta persona con cáncer en Mendoza, no están entregando la medicación, no le están dando el tratamiento, porque muchos de los hospitales militares no poseen los profesionales adecuados como para oncología. O sea que si bien en Mendoza tenemos un hospital militar, no hacen tratamiento de oncología. Entonces, prácticamente está abandonado el afiliado con algunos tipos de enfermedades, ¿no? O sea, el gobierno decretó que en Mendoza los militares no se enfermen de cáncer, por ejemplo. Tal cual, tal Es cual. una cosa trágica, ¿no? Es trágico porque ¿cuál es el argumento que enarbola el gobierno? Porque se suponía que el recambio del ministro de Defensa, Luis Petri, por Carlos Presti, que es militar además, iba a traer algún Sí, sí, sí. cambio en este punto. Hasta ahora no hemos notado, mira, lo que han hecho es una disolución con un decreto presidencial, separar las fuerzas de la Armada y del personal civil por un lado, y el personal de Gendarmería y Seguridad y Prefectura por el otro. No se ha notado ningún cambio. ¿Por qué? Porque la deuda que vos mencionabas al principio, cuando hablabas de la IOFA, la deuda sigue existiendo. Hoy los prestadores no te quieren atender. Vos vas a Mar del Plata hace 3 meses que no tiene prestaciones. Punta Alta está pasando lo mismo. Hace poco en Punta Alta tuvimos un hecho que hubo que juntar plata para poder pagar al anestesista para poder operar a un trabajador. Eso nunca se vio. Después en ciudades ahí como Mendoza, San Juan también están completamente sin prestaciones. En Paraná, Entre Ríos lo mismo. Y acá en el AMBA, lo que ellos llaman Capital Federal y todo lo que es cercano a Buenos Aires, si no vas a un hospital militar, no te puedes atender, y los medicamentos oncológicos tampoco, y todo esto se suma a la falta de, en su momento, a la falta de idoneidad en los funcionarios que fue nombrando el ministro de Defensa, en su momento Sagás, que sacó una deuda, Fiochi, que volvió a sacar otra deuda, y una Betina Survalle, que fue la última mendocina que estuvo, que lo único que trató de hacer es tratar de tapar la deuda que sacaron sus antecesores, que fueron nombrados por el ministro Petri, ¿no? Ajá. Ahora, la obra social IOFA se dividió en dos. Por un lado están las Fuerzas Armadas con una obra social y por otro lado hay una obra social de la Fuerza de Seguridad. ¿Es así? Sí, es así. Pero en realidad en los hechos sigue funcionando solamente la IOFA. ¿Por qué? Porque el personal de Gendarmería y de Prefectura hoy por hoy se sigue, más allá del decreto presidencial, se sigue tomando servicios dentro de lo que es la IOFA, Ujú. y el Ministerio de Seguridad no tiene, a ver, el Ministerio de Seguridad, la ministra Burri en su momento hizo ese anuncio antes de ser senadora, hizo un anuncio que se iban a ir para una obra social mejor, pero nunca habían creado una obra social, y tampoco la crearon, Claro, ¿se exacto. entiende? Ahora, ¿hay alguna respuesta del gobierno en algún sentido? No, miren, esto dentro de un mes, dentro de 3 meses, esto se va a arreglar de esta manera.
no estamos cortando prestaciones porque vamos a hacer algún tipo de de reingeniería en la prestación de los servicios. ¿Hay algún tipo de respuesta o no? Mira, hasta ahora nada, porque desde el momento que el gobierno sacó y publicó en el boletín oficial el decreto de separación, ese mismo día el gobierno tendría que haber sacado la partida presupuestaria como para poder sanear la deuda. Claro. Que crearon la gente que ellos nombraron. No lo hicieron. Y ya pasó un mes y la obra social y los afiliados, ¿sí?, tanto militares como civiles, siguen sin recibir prestaciones. A Claro. todo esto sumarle algo que apareció en estos días. La obra social cuenta por una cuestión solidaria con 13 hoteles. ¿Sí? De esos 13 hoteles, lo que se le ocurrió al ministro nuevo y al gobierno es devolverlo a su lugar de origen. Pero ¿qué pasa con esto? Si las fuerzas, o el IOSE, que ya no existe más, que era una de las 3 obras sociales que conformaron esta obra social, no lo toman, eso va al AVE. Esto significa que si el AVE resuelve vender los hoteles que son parte del patrimonio de cada uno de los más de 350.000 afiliados, el gobierno va a vender todos estos terrenos que se usan. Mira, por ejemplo, acá tenemos el hotel de la calle Córdoba, acá en Puerto Madero. Ese hotel es para derivar pacientes con enfermedades que se vienen a hacer algunas operaciones acá en Capital Federal, porque en su provincia de origen no tienen ese tipo de especialidades. Ajá. Hoy los mandás a un hotel donde el afiliado va a tener que pagar el hotel. Claro, antes iban a un hotel donde estaban alojados, digamos, con el costo del propio IOSFA, que financiaba y solventaba y respaldaba ese alojamiento para el paciente militar o el paciente de fuerzas de seguridad. Ahora lo tiene que pagar el paciente. Ahora tiene que salir a buscar algún hotel, porque es la idea del gobierno. No saben qué hacer. La verdad que no saben qué hacer. Sumarle a todo esto que siempre, todas las semanas van cambiando la metodología de trabajo de ellos. Un día dice, vamos a cerrar las delegaciones del país. Las delegaciones del país son las que hacen auditoría de estos lugares, de estos prestadores, para evitar el sobrecosto. Ahora, sí, perdón, ¿entendí bien? No. ¿O vos me dijiste que los hoteles ya están bajo jurisdicción del AVE? Todavía no, hasta lo que quieren, la idea es de ellos es esa, transferirlo a la fuerza. Las fuerzas hoy no tienen como para administrar hoteles, porque ninguna fuerza, ni la Armada, ni Fuerza Aérea, ni el Ejército nunca tuvo hoteles, claro, tienen como para poder administrar eso. Siempre fue un patrimonio de la obra social, porque estaba destinado a lo social. ¿Y de dónde sale la información que podrían ir al AVE? El AVE es la Agencia de Bienes del Estado, ¿no? La Agencia de Bienes del Estado que habitualmente, y bajo la gestión de Milei, vende inmuebles. O sea, los vende a privados, a desarrolladores inmobiliarios, etcétera, ¿no? ¿Salió esa información? ¿Está esa información de que se van a ir a remate o a venta? Sí, está la información de que le dieron la orden a un militar que maneja turismo, diciéndole que se tiene que reunir, tienen que empezar a hacer reuniones con las fuerzas para ver si aceptan o no los hoteles. Ajá. Las fuerzas van a tener que dar una respuesta, a ver si aceptan administrar los hoteles, con todo eso que lo que lleva con el personal que está ahí, ¿no? Porque estamos hablando también de puestos de trabajo, y a ver si aceptan tomar la administración de los hoteles. Ya hoy tenemos unas fuerzas armadas que están devastadas porque no tienen obra social, le quieren agregar algo que nunca hicieron, nunca manejaron. ¿Cómo toman, que es el patrimonio del afiliado? Claro, ¿cómo toman esto, tanto el personal de IOSFA como el personal militar? Digamos, porque yo tengo versiones encontradas, ¿no? Pero ¿cómo toman que esta situación esté transcurriendo en lo que es la salud del personal militar y que el gobierno haya comprado por $900 millones de aquí a 6 años, a pagar de aquí a 6 años, 24 aviones F-16, que hasta ahora los vimos solamente cuando volaron y los trajeron y los presentaron, pero después no sé si volaron. ¿Cómo se toma esto dentro del personal militar? Por lo que me dicen, siguen guardados en los hangares, pero lo que quiere, todos los que son los militares en actividad, retirados, y todo el personal civil que integra esta gran obra social, lo primero que necesitan es tener una obra social,
por la cual pagan mes a mes, porque vas a escuchar los reclamos que dicen nosotros pagamos mes a mes y no tenemos servicio. Es que realmente no tienen servicio, no tienen servicio. Ellos dicen y te dan esperanzado que el gobierno pague la deuda, porque ahora se la dieron a la administración militar la obra social. Y vos hablas con cada uno de los militares que está a cargo y te dicen, no, pero vamos a tener una obra social mucho mejor porque tengamos en cuenta que va a estar administrada por el personal que es propiamente afiliado a la obra social y por el personal de carrera. Pero el tema es que la plata no aparece. La plata no aparece porque los que pusieron para manejar la obra social, y lo tengo que repetir una y otra vez, tanto Sagás como Fiocchi, como Bettina Zurvalle, que trató de ocultar y taparle el endeudamiento que crearon de esta obra social, están cómodamente en la ciudad de Mendoza y los afiliados están sin prestaciones. Claro. ¿Y hubo algún tipo, a ver, la deuda en este momento sigue siendo de 244.000 millones? ¿Actualizada cuánto es más o menos? Sigue siendo esos valores. Lo que están haciendo es tratar de pagar el costo día a día. Por ejemplo, si vos vas a un laboratorio acá en Capital y el afiliado se atiende y le tienen que sacar sangre, bueno, lo que hacen es pagarle ese análisis al laboratorio. Pero la deuda anterior no la han pagado. Claro. Y muchos a nivel nacional, prestadores que por ahí siguen queriendo atender ahí a un médico de familia en el interior, vos le tenés que ir a pagar un coseguro que está superando entre 10.000 y 20.000 pesos o 40.000 pesos en caso de una kinesiología para una rehabilitación, por ejemplo. Leí en un informe o en algún lado que hubo una partida de 160.000 millones de economía para IOSFA, 160.000 millones de pesos, o eso no es así. Mirá, nosotros por lo que vemos, por lo que trabajamos en la obra social, no ha entrado esa partida presupuestaria. Ajá. No entró. Se anunció, pero no entró. Mes a mes, claro, lo que sí sigue entrando mes a mes es el aporte del afiliado, que es con lo que la obra social está tratando de pagar día a día. Claro. Otra vez se hizo una licitación de un medicamento que, bueno, vamos a ver si lo pagan, de una medicación en un laboratorio, vamos a ver si lo pagan, como para poder empezar a proveer a las farmacias, las 33 farmacias que tiene la obra social, empezar a proveer la medicación para que el afiliado la pueda retirar, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Siempre seguimos atentos a este tema porque hace a la salud de una institución que no es nada más ni nada menos que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad que nos cuidan, ¿no? Que nos cuidan de amenazas externas y de amenazas internas, ¿no? Según cada caso. Mariano, permíteme acotarte una cosita más. Nosotros todavía tenemos funcionarios de la época del año 2015 que mandó el gobierno de Macri en su momento, que siguen cumpliendo funciones dentro de una obra social, que no sabemos cuál es la función, pero sí tienen salario que van de los 4 a los 5 millones. Pero por el otro lado te echan trabajadores, como nos ha pasado, gente con discapacidad que nos han echado hace poco, mamá con nenes con discapacidad. Entonces vos decís, una persona que cobra 500.000 pesos, que tiene un hijo con discapacidad, vos lo echás, y a una persona que vos pasás por la obra social, por los pasillos, por las oficinas, y vas a ver gente sentada ahí que no sabemos qué función cumplen. Entonces digo, ¿por dónde cortan el hilo? ¿No? Siempre lo cortan por el trabajador. Siempre el ajuste es por la casta que somos siempre los que estamos más expuestos, digamos. La casta finalmente éramos los trabajadores, los jubilados, la clase media y demás. Pero la casta sigue con empleo. La casta tiene empleo. Tiene empleo, obvio. Rubén López, gracias. Seguimos en contacto y hasta cualquier momento. Muchas gracias por comunicarte. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Rubén López, secretario general de ATE en IOSFA, de la obra social de las Fuerzas Armadas, que está quebrada, virtualmente quebrada.